En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La fe, la esperanza y la caridad son virtudes infusas. Si entendemos lo que son, entonces podemos emplearlos de la manera correcta y usarlos de manera devota. Las virtudes infusas son aquellas que no tienen al hombre por causa. En otras palabras, no podemos alcanzarlos por nosotros mismos como virtudes adquiridas. Por ejemplo, la prudencia y la templanza y la fortaleza, que son virtudes adquiridas. Si realizamos las acciones, entonces podemos alcanzar estas virtudes, pero no con el caso de la fe, la esperanza y la caridad. Solo se ganan infundiéndolas Dios en nosotros, pero se pueden corromper y perder, pero de manera diferente a las virtudes adquiridas. Con las virtudes adquiridas, si realizo una sola acción contraria a mi virtud, no me quita toda mi virtud. Solo se reduce un poco, pero no con fe, esperanza y caridad. Si realizo una sola acción que niega o es contraria a esas virtudes, se corrompen por completo, es decir, los pierdo a todos. En efecto, no solo la fe, la esperanza y la caridad, sino todas las demás virtudes infusas. Las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad tienen que ver con Dios y tienen una forma particular en la que miramos a Dios, o tenemos una relación con Dios. Dios es su causa, así que como resultado no podemos volver a hacer nada por nuestra cuenta para conseguirlos. La fe es una virtud teologal y se llama virtud teologal porque tiene a Dios. De lo que se trata. La fe es un buen hábito. La fe es una virtud infusa dada al hombre por Dios, por la cual el hombre puede dar su asentimiento o ver como verdadero todo lo que Dios nos ha revelado. La virtud de la fe es proporcional al objeto de la fe, que es la fe depositada. La fe depositada son todas las enseñanzas acerca de Dios y las enseñanzas acerca de las criaturas que se relacionan con Dios. Entonces el depósito de la fe incluye el conocimiento que tenemos de Dios, los sacramentos, los medios de salvación y cosas por el estilo. Eso es el depósito de la fe. La virtud de la fe me da la capacidad de ver que lo que Dios reveló es verdad, y es proporcional a las cosas que Dios nos enseñó. Puesto que las cosas que Dios enseñó son sobrenaturales, también lo es esta virtud de la fe. En otras palabras, no es una virtud natural, está por encima, está más allá de nuestra capacidad de adquirir por nuestra cuenta, Dios tiene que darla. Significa que podemos realizar acciones sobrenaturales con fe. La fe se trata de Dios, pero Santo Tomás dice que se trata también de las cosas creadas, pero solo en la medida en que son vistas desde el punto de vista de Dios. Entonces a través de la fe miramos todo desde el punto de vista de Dios, lo cual es simple, es decir, siempre lo consideras con respecto a Dios. Sin embargo, el objeto de la fe en el lado de la es complejo, ya que lo que creemos se expresa a través de lo que llamamos artículos o símbolos. Son cosas que se pueden expresar de alguna manera. Los artículos de fe son cosas que se deben creer y el término símbolo se usa para referirse al hecho de que ciertas cosas que se deben creer son susceptibles de ser expresadas en palabras, que son una especie de símbolo, u otros tipos de símbolos que se refieren a la cosa revelada. Entonces, por ejemplo, cuando ves IHS, son las 3 primeras letras del nombre de Cristo en griego. Entonces, hay ciertos símbolos que ponemos que nos indican lo que está revelando el misterio sobrenatural detrás de esto, y la fe me ayuda a mirar los símbolos, pero también las proposiciones. Por ejemplo, lo que vemos en el credo, es decir, las frases del credo, y me ayuda a ver que son verdad, que es verdad lo que Cristo reveló. Para la persona que no tiene fe, no parece cierto, y no puede ver la verdad de ello. La fe es la virtud por la cual nos inclinamos a creer lo que Dios ha revelado. El asentimiento es un acto del intelecto en el que el intelecto ve o se adhiere a algo como verdadero. A veces, la fe se define como la sustancia de las cosas que se esperan. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. En esta definición, la fe se refiere a las cosas en las que uno debe creer. Es decir,
en aquellas cosas reveladas por Dios, y a esto ha dado la frase la sustancia de las cosas que se esperan. Porque Dios y la bienaventuranza eterna, que son cosas que se revelan, son las cosas que esperamos obtener. Y así, la fe me ayuda a ver las cosas que debo esperar. La evidencia de las cosas que no se ven se refiere a dos cosas. La primera es a la fe que nos mueve a ver la verdad de lo que se revela. Aquellos que no tienen fe no pueden ver la verdad de lo que Dios revela, y es por eso que algunas personas creen lo que Dios dice y otras no. Por eso también algunas personas creen lo que dice la iglesia y otras no. Si tienen fe, lo harán, si no, simplemente no lo harán. La segunda se refiere a las cosas que no se ven desde la eterna bienaventuranza y Dios. Las cosas de este tipo son cosas que no vemos. El acto de la virtud de la fe, que es dar asentimiento, recibe el nombre de creencia. Es decir, cuando en realidad actuamos nuestra virtud de la fe en un acto de dar asentimiento a lo que vemos que es verdad y lo que Dios revela, lo llamamos un acto de creencia. La fe nos mueve no solo a creer en Dios que revela las cosas sobrenaturales. Entonces, la fe no solo nos ayuda a creer las cosas que Dios revela, por ejemplo, cuando reveló que resucitarás al final y recuperarás tu cuerpo, no solo nos ayuda a ver que eso es cierto, sino que la fe también nos inclina a creer en Dios, quien nos revela estas cosas. Entonces la persona de fe está más inclinada a creer lo que Dios le dice que alguien que no tiene fe. La fe nos configura como alumnos o estudiantes en relación con Dios que enseña. No depende de nosotros determinar lo que vamos a creer. Más bien la fe nos mueve a conformarnos a lo que Dios nos ha dicho. Ese es un punto muy importante hoy, porque demasiadas personas, estoy seguro de que han escuchado el término católicos de cafetería. Básicamente quieren creer lo que quieren creer, pero la fe no está sujeta a nuestros deseos. La fe es una virtud que nos inclina a creer precisamente lo que Dios nos ha revelado. Esta es una de las principales formas en que uno puede detectar a un modernista, porque los modernistas que carecen de una fe sobrenatural se convierten en los estándares de lo que creen en lugar de Dios y su iglesia, a quienes Dios les dio sus enseñanzas sobrenaturales. Los herejes nunca tienen fe, y esa es una de las razones por las que siempre tienden a erigirse en el estandarte. Pero creer en Dios no se refiere solo a nuestro intelecto, sino también a nuestra voluntad. Santo Tomás nos dice que mientras la fe nos hace posible ver la verdad de las cosas que se revelan, no hay motivos suficientes para dar asentimiento sobre la base de lo que se revela solamente. En otras palabras, no es suficiente que Dios revele esto, necesitamos algo más allá de eso. Más bien Dios debe mover o querer lo que a su vez nos mueve intelectualmente a dar nuestro asentimiento. En otras palabras, debes elegir creer lo que Dios te ha dicho o no. Y una vez que lo crees, entonces ves la verdad de ello. El movimiento de la rueda que mueve el intelecto para dar asentimiento a un objeto o proposición sobrenatural es también sobrenatural. Así que Dios no solo mueve nuestro intelecto por la virtud de la fe, sino que mueve nuestra voluntad para que nos inclinemos a aceptar lo que nos enseña. Así que este movimiento debe ser sobrenatural, porque se trata de algo sobrenatural. La fe natural o la confianza no es suficiente. Martín Lutero redujo la fe a una forma de confianza en Dios, y eso no es suficiente. Tiene que ser algo sobrenatural, ya que la rueda mueve el intelecto para dar asentimiento a lo que es verdad, es decir, debemos optar por creer lo que Dios nos ha enseñado. Necesitamos algo sobrenatural en nuestra voluntad, y esto se llama gracia actual. Una de las cosas principales que hace es mover nuestra voluntad a elegir creer lo que Dios ha revelado. Dado que Dios nos da la gracia real, somos libres de creerlo o no. Es por eso que algunas personas educarán a sus hijos en la fe, pero el niño luego la rechaza y elige no creerla. En este caso los padres no deben sentirse mal, porque no es su culpa siempre y cuando hayan cumplido con su deber y hayan criado al niño adecuadamente. Es el niño quien tiene la responsabilidad de no creer. Porque Dios les dio todo lo necesario, depende de él elegir si lo va a creer o no.
ya que el acto de fe es un acto del intelecto. El conocimiento que pertenece a la fe se refiere a aquellas cosas que Dios es revelada. Bien, es verdad que aquellos que creen lo que es revelado saben lo que es revelado. En otras palabras, también podemos mirar algo y decir, sí, eso pertenece a la fe católica y eso no. Sabemos que resucitar al tercer día pertenece a la fe católica y cosas como la creencia en la reencarnación no. Así que alguien que tiene fe cree en la resurrección, algunos pueden o no creer en la reencarnación. Hay algunos que saben lo que se revela y, sin embargo, no lo creen. Es decir, les falta fe. Por ejemplo, algunos de los judíos en el tiempo de Cristo escucharon a Cristo revelar ciertas cosas y, sin embargo, no lo creyeron. Lo que esto quiere decir es que del lado de cuando Dios nos enseña o nos dice algo, eso no nos basta como criaturas por nuestras fragilidades. Dios tiene que darnos fe para que podamos ver que lo que ha revelado es realmente cierto. Ahora tenemos la obligación de aumentar nuestro conocimiento de Dios. La Iglesia siempre nos ha enseñado que todos tienen la obligación de aprender más sobre su fe de acuerdo a su estado de vida. Entonces, el hombre que tiene mucho dinero y tiene cierta cantidad de libertad, por ejemplo, no está atado por un trabajo o, por ejemplo, las personas jubiladas tienen una mayor obligación de aprender su fe que las personas que tienen que trabajar 80 horas al día semana solo para ganarse la vida. Pero cada uno de nosotros tiene la obligación de aprender más acerca de Dios y eso es importante porque cuanto más sabemos acerca de Dios, más podemos dar actos de fe más firmes cuanto más vemos la verdad de lo que se revela. Cuando las personas luchan un poco con su fe muy a menudo, eso es una señal de que no lo saben. Entonces, lo que tiene que decirles es que necesita aprenderlo y aprenderlo mejor. Y entonces la fe que tienes se hará sentir y verás que le darás un asentimiento más firme porque verás la verdad de lo que enseña la Iglesia. Podemos aumentar nuestra fe realizando acciones que son incongruentes con la virtud de la fe. Esto significa que la fe puede ser más fuerte en un individuo que en otro. Algunas personas simplemente tienen una fe más fuerte que otras. Lo que significa es que realizamos una acción que dispone más nuestras almas a la recepción de la fe y luego Dios ve que estamos dispuestos a un aumento y entonces nos da más. Las acciones que realizamos no aumentan directamente nuestra fe porque no somos la causa de la virtud de la fe que solo Dios es. Y entonces Él ve que estamos dispuestos y luego nos da más. Por lo tanto, nuestras acciones y en sí mismas no aumentan la fe, pero Dios nos recompensa aumentando nuestra fe. Por otra parte, rechazar un solo artículo de fe, que es lo que llamamos herejía, provoca la pérdida de la virtud de la fe. Cuando realizo una acción contraria al hábito que tengo, disminuye mi hábito. Por ejemplo, si uno tiene el hábito de hablar demasiado, supera ese mal hábito permaneciendo en silencio. Así que estar dispuesto a callar es contrario a hablar y tiende a disminuir nuestro hábito de hablar. Los hábitos adquiridos, como hablar demasiado, etc., disminuyen lentamente realizando acciones opuestas al vicio. Entonces, si tengo una virtud, puedo disminuirla realizando acciones que no son virtuosas. Pero las virtudes teologales, puesto que no son causadas por nosotros sino por Dios, se destruyen por una sola acción contraria al hábito. Eso significa que por un solo acto de herejía si rechazas una sola cosa que la Iglesia o Dios enseña, pierdes la virtud infusa de la fe que Dios te ha dado, ya que la virtud de la fe es lo que nos inclina a creer y si alguien descree, entonces la virtud de la fe se destruye. Como la creencia es opuesta, es la acción contraria al acto de fe y por eso destruye nuestra fe. A veces vemos personas que han perdido la fe porque no creen todo lo que enseña la Iglesia y, sin embargo, practican vidas católicas bastante decentes. Santo Tomás dice que cuando perdemos nuestra fe, terminamos teniendo solo una opinión correcta sobre ciertos aspectos de la fe en lugar de una fe o creencia verdadera.
Cuando tenemos una virtud de la fe, realizamos acciones que son congruentes con eso, como confesarse o rezar el rosario y cosas así. Incluso si la virtud de la fe está corrompida, estos otros hábitos de rezar el rosario y confesarse, pueden no estar corrompidos. No depende de nosotros determinar realmente lo que vamos a creer. En última instancia, depende de la Iglesia proponérnoslo, y esta es una de las razones por las que el oficio de enseñar de un sacerdote era tan importante, porque es función de los sacerdotes enseñarnos precisamente lo que creemos para que no acabemos perdiendo el alma. En el Nuevo Testamento dice que sin fe no puedes ser salvo. Es así de simple. Ahora por fe, nuestro Señor al revelar el Nuevo Testamento quiso decir que ustedes tenían la virtud sobrenatural de la fe para ser salvos. Y esa es una de las razones por las que es tan importante para nosotros evangelizar y cosas así para que la gente entre en la iglesia. También es una de las razones por las que los que tenemos la virtud de la fe debemos tener mucha gratitud. Dios no se lo da a todo el mundo, eso obviamente es muy claro, e incluso dentro de la iglesia parece haber más personas que pierden su fe. Si tenemos la fe, debemos tener una gran gratitud de que Dios nos está dando la gracia para sostenerla y que incluso nos dio la gracia en absoluto. Una vez más, no es que muchas personas lo tengan si miras en todo el mundo, recuerda a las personas que realmente tienen fe y precisamente lo que Dios ha revelado no son tantas. Y es muy fácil para nosotros que tenemos la fe menospreciar a las personas que no la tienen. No deberíamos hacer eso porque el hecho de que podamos ver esto no es algo que venga de nosotros, viene de Dios, por lo que debemos tener mucho cuidado de no abusar del don que Dios nos ha dado mirando a otras personas. Más bien deberíamos estar orando por ellos haciendo lo que podamos para traerlos a la iglesia. La fe requiere la adhesión a una regla infalible de la iglesia, es decir, a aquellos a quienes les ha sido confiada la enseñanza del revelación. Si uno no pone su norma en lo que cree en la iglesia, es decir, la autoridad de lo que tiene derecho a enseñar, lo que llamamos magisterio, entonces la regla se encuentra en la voluntad. En otras palabras, ya no está en el conocimiento que en lo que entendemos lo que enseña la iglesia, sino que se trata de la razón de la voluntad. Y como resultado se convierte en una cuestión de nuestra opinión y no en lo que realmente deberíamos creer. Dios debe revelar lo que se debe creer, ya que la fe se refiere al conocimiento que excede al hombre y su capacidad natural para saber. Simplemente no podemos saber estas cosas por nosotros mismos. Dios tiene que revelarnos las enseñanzas de la iglesia, que Él le dio a la iglesia, por supuesto, tiene que revelárnoslas porque de lo contrario simplemente no podemos conocerlas. No podemos entenderlo, no podemos alcanzar estas cosas. Hay algunas cosas que podemos resolver a la luz natural de la razón. El Concilio Vaticano I dice que podemos llegar al conocimiento de que Dios existe sin la virtud de la fe porque eso se puede hacer filosóficamente. Pero para saber que Dios es trino, para saber que Cristo se encarnó, para saber que los sacramentos de la Iglesia son válidos y cosas así hay que tener fe. La razón no puede proporcionarlo por sí sola. Y entonces Dios tiene que revelarnos porque estas cosas están por encima y más allá de nosotros y también es necesario que nos apeguemos a esto. Solían dar este argumento que pensé que era excepcionalmente convincente cuando lo leí por primera vez. Y dice que debe haber un órgano de infalibilidad porque ahora dice en el Nuevo Testamento que sin fe no puedes ser salvo. Sin infalibilidad hay duda porque nunca puedes estar absolutamente seguro de que lo que crees es verdad o no. Entonces, sin infalibilidad, siempre habrá dudas. La duda excluye la fe. Por lo tanto, sin infalibilidad no se puede tener fe y por lo tanto sin infalibilidad ninguno de nosotros puede salvarse. Dios tiene que revelarnos qué es este conocimiento y luego tiene que dotar a las personas a las que se lo confía.
Esos fueron los apóstoles y sus sucesores con el don de la infalibilidad para asegurarse de que cada generación recibiera esta cosa intacta para que pudiéramos creer que se puede salvar. Porque recuerda un error, pierdes la fe y no eres salvo. Es posible que algunos se salven sin fe de cierta manera, es decir, Dios podría tener misericordia de su alma, infundirles gracia y luego volver a infundirles fe, pero eso es excepcionalmente raro, no es la regla. Normalmente, lo que Dios espera es que tomemos nuestro acto de fe de acuerdo con Él y luego salvemos nuestras almas como medio de ello. También recuerda que la fe es la virtud de las cosas que se esperan. El fin último del hombre es ver a Dios cara a cara. Esto supera por completo nuestra capacidad de obtener por nuestra cuenta. Sin la revelación no estaríamos seguros de que ver a Dios cara a cara fuera realmente nuestro fin último. Personalmente, creo que una vez que tienes fe, ves que los argumentos naturales per se de que tal vez tengamos a Dios como nuestro fin final intelectualmente para verlo cara a cara son convincentes. Pero sin fe no sé si necesariamente puedes verlo. Por ejemplo, Aristóteles llegó bastante lejos solo con la luz natural de la razón, llegó al punto en que se dio cuenta de que hay un motor inmóvil. Debido a que no entendía lo suficientemente bien nuestra relación con Dios, no pensó que al final podríamos tener una relación personal con Dios. Porque Dios está allá afuera, nosotros estamos aquí abajo. Y como Él no puede involucrarse en nuestras vidas porque no se conmueve, no cambia, si se involucra, cambiará de alguna manera, pero Aristóteles no entendió lo que los escolásticos finalmente resolvieron en la Edad Media, que es posible para Dios desde toda la eternidad que quiere desde toda la eternidad que el efecto se desarrolle en un tiempo determinado. Eso significa que quiere decir que se involucra íntimamente en nuestras vidas sin que Él mismo sea cambiado. Si vamos a saber que Dios es nuestro fin último, necesitamos fe porque la fe nos dice cómo llegar allí. No solo nos dice que nuestro fin es Dios, sino que nos dice cómo llegar allí. Lleva una vida de acuerdo a la fe católica, tienes que seguir estos preceptos morales y luego, si haces esto, llegarás a Dios, que es tu fin último. Pero solo podemos saber realmente que a través de la fe ahora podemos conocer algunas cosas morales a través de la luz natural de la razón, pero no todas. La fe es algo necesario. Sin embargo, hay motivos para nuestra fe a fin de que creamos lo que se revela. Por ejemplo, milagros y persuasiones y cosas por el estilo. Entonces, cuando vemos un milagro que nos indica a nosotros, sabes que tal vez esto es cierto. Pero Santo Tomás dice que ninguna de estas son causas suficientes ya que muchos ven u oyen lo mismo y algunos creen en otros no. Los judíos vieron los milagros y no creyeron a Cristo. Por eso vemos que sin fe ni siquiera vas a reconocer que hasta los milagros son milagrosos. He visto personas que son excepcionalmente racionalistas, no importa lo que digas, simplemente voy a creer cualquier cosa sobre Dios y luego ven un milagro y siempre están tratando de buscar algo racional y irracional, por así decirlo, por ello, en lugar de simplemente aceptar que podría ser cierto, pero nuevamente, es posible que no reconozcan que es milagroso precisamente porque no tienen fe. Otra cosa que nos induce a creer lo que Dios ha revelado es por una causa interior en la que Dios mueve por la gracia a dar asentimiento. Es decir, Dios nos inclina no solo en nuestra voluntad sino de otras maneras a creer lo que nos es dado en cuanto como nuestro conocimiento va de Él. En este sentido Dios es causa de la fe en cuanto virtud teologal como inclinación interior a creer en ella. Esto es muy importante ya que la virtud misma de la fe y la revelación de Dios nos bastan para creer. Los milagros en la vida no son suficientes para que creamos, aunque nos dan una motivación para creer y, a veces, pueden confirmar a una persona en su fe y ayudarla un poco. Pero la razón por la cual la Iglesia siempre ha desconfiado de que la gente ponga todo su valor en lo milagroso y la razón por la cual la Iglesia siempre ha dicho que en sí mismos no son suficientes es porque los demonios pueden realizar acciones
que nos parecen milagrosas. Por eso Dios tuvo que dar al magisterio de la Iglesia un don por el cual pudieran discernir si algo era verdaderamente milagroso o no. Se llama el discernimiento de espíritus. Luego, cuando la Iglesia dice que sí, esto es milagroso, entonces podemos recomendar que podemos poner nuestra creencia en que sí, esto es milagroso. Pero hasta que el magisterio diga esto, es importante que nos detengamos un poco. Esta es una de las razones por las que le he dicho a la gente que conoces que no anden persiguiendo cada nueva aparición, espera hasta que la Iglesia diga que es auténtica y luego puedes hacerlo. De lo contrario, si no es así, serás engañado con todos los demás y, como resultado, puede afectar tu fe si no tienes cuidado. No debes buscar las apariciones para fortalecer tu fe, sino que tu fe debe ser fuerte para que cuando mires las apariciones reconozcas lo que debes hacer porque la mayoría de las veces hay una aparición por una razón. Nuestro Señor y Nuestra Señora no aparecen o los santos no aparecen sin motivo alguno. De hecho, hay una razón real por la que aparecen y, por lo general, es para comunicarnos algo que se supone que debemos hacer. Y la fe nos ayudará a ver que se supone que debemos hacer eso, y es lo contrario de la forma en que muchas personas se involucran hoy en día cuando andan persiguiendo los milagros, pero eso es porque su fe es débil y deberían estar persiguiendo o haciendo cosas para ayudar a aumentar su fe. ¿Qué otros efectos tiene la fe en nosotros? Quiero decir que no solo nos ayuda a ver que ciertas cosas son verdaderas, sino que hay otras cosas que la fe provoca en nosotros. Juan de la Cruz dice que una fe fuerte provoca el desapego de las cosas creadas y de uno mismo. Y la razón de esto es porque veo a través de la fe que la verdadera razón por la que todos estamos aquí es Dios. Ni yo, ni tú, ni las cosas creadas. No estoy aquí para amasar riquezas y cosas por el estilo. Estoy aquí por Dios para darle gloria. Y así la fe nos ayuda a desapegarnos de las cosas creadas que cobrarán una importancia excepcional cuando hablemos de caridad. Juan de la Cruz dice incluso que la fe nos despega y esta forma de desprendimiento cuando se impregna mucho en nuestra vida nos hace entrar en lo que él llama una noche oscura. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de nosotros, debido al pecado original, tendemos a juzgar lo que debemos hacer en función de nuestros sentimientos o emociones o algo externo a nosotros. Eso es lo que siempre juzgamos lo que debemos y no debemos hacer, pero cuando una persona comienza a avanzar en la vida espiritual y la fe se vuelve realmente fuerte, Dios nos despoja de eso y luego nuestros principios. Nuestros estándares por los cuales juzgamos lo que debemos hacer ya no está ahí. Entonces nos tambaleamos un poco y este es un momento muy importante en la vida espiritual de una persona. No mucha gente lo alcanza, algunos se acercan. Pero luego dice que la fe no solo es la causa de que entres en la noche oscura, sino que también es el principio de guía hacia la noche oscura. ¿Por qué? Porque cuando tengo fe, entonces estaré inclinado a través de la virtud de la fe para ver lo que se supone que debo hacer. Si una persona es despojada de todos sus amores naturales y no tiene ningún principio motivador para seguir moviéndose, simplemente se sentará y aceptará que no hará nada. Aquellos que están en la fe y eso les ha sido quitado, la virtud de la fe les dice que continúen cumpliendo con sus deberes de su estado en la vida, continúen orando, continúen haciendo buenas obras para las personas, para que nos mantenga reconociendo intelectualmente lo que se supone que debemos hacer, para que nos guíe, mediante esta oscuridad. Una fe fuerte, por el contrario, porque nos desapega de las cosas creativas, hace que nos apeguemos solo a Dios porque a través de la fe vemos que solo Dios es digno de nuestros afectos. Solo Él es el que puedo depositar todos mis afectos, todo mi amor, todo lo que deseo, todo en Él y siempre se cumplirá. Cualquier otra cosa creada está pasando y simplemente no puede llenarnos. Y la fe nos ayuda a ver que la fe nos ayuda a tener un fuerte apego a Dios. La fe ayuda a corregir nuestro juicio incluso sobre las cosas creadas y cómo deben ser tratadas y entendidas,
por ejemplo, la riqueza, las posesiones materiales. Las personas que no tienen fe nos vemos envueltos en estas cosas por las inclinaciones del pecado original. El punto es que la fe nos ayuda a reconocer que la riqueza es un medio para mí para obtener una mayor virtud al ayudar a otras personas y cosas por el estilo. El objeto de la fe también nos ayuda a corregir nuestro juicio sobre nosotros mismos. A través de las enseñanzas de la fe aprendemos nuestra propia relación con Dios, nuestra familia, nuestros amigos e incluso nuestros enemigos, porque a través de la fe sabemos cuál es el orden de la caridad. La caridad comienza en casa, por ejemplo, se supone que debemos amar a Dios incluso por encima de nuestro prójimo y se supone que debemos amar a nuestro prójimo por amor a Dios. La fe nos ayuda a saber cómo se supone que debemos interactuar con otras personas, es decir, a través de la caridad. Hay una variedad de cosas diferentes que la fe nos enseña y cómo se supone que debemos relacionarnos con los demás. La fe nos dirige a llevar una vida de acuerdo con un código moral apropiado, de modo que la paz solo es posible a través de la fe. La paz es definida por San Agustín como la tranquilidad del orden. Y lo que es esta tranquilidad del orden es cierta paz o cierto sosiego que surge porque las cosas están bien ordenadas. Cuando hacemos cosas malas desordenamos nuestras propias facultades interiores, y por eso no tenemos paz porque nuestras facultades van en todas direcciones. Pero cuando llevamos una vida conforme a la fe y tenemos una fe fuerte y nos volvemos a descansar solo en Dios solo, hay una cierta paz que se apodera porque las facultades se ordenan y llegan a reconocer que hay una sola cosa que nos va a hacer felices a todos. Es decir, refiriéndose a nuestra voluntad o intelecto, nuestras emociones y cosas así, es Dios. La fe es necesaria para la salvación como también mencioné. Ahora, aquí hay algo interesante, Cristo no tenía fe. Algunas personas piensan que es un poco extraño cuando dices eso, especialmente en la esfera contemporánea moderna porque la gente escucha de la época que Cristo era un hombre de fe. Cristo no tuvo fe porque ya vio estas cosas que son invisibles para nosotros. No necesita fe para que creamos que lo que Dios ha revelado es verdad porque ya lo ve al ver a Dios cara a cara. Sin embargo, es un ejemplo de fe en la medida en que enseñó todas las cosas con sus palabras y obras sobre lo que debemos hacer para ser salvos. Nos dio un gran ejemplo. Tenga cuidado con los teólogos modernos que dicen que Cristo tuvo fe porque es una forma de negar que tuvo la visión beatífica. Hay una variedad de pecados contra la fe, no podemos cubrirlos todos, pero quiero mencionar solo algunos. La primera es lo que llamamos infidelidad. Esto se dice de los que no aceptan la fe porque nunca les fue propuesta o les fue propuesta pero nunca la aceptaron. Entonces, como los judíos, por ejemplo, sufren de infidelidad si no creen en Cristo o los paganos, diríamos que sufren de infidelidad por el hecho de que simplemente no tienen la virtud de la fe. Y a las personas a quienes se les propone la fe pero la rechazan, les resulta pecaminoso hacerlo y volverse culpables. La siguiente es la herejía y es el rechazo de una verdad o verdades de la fe por parte de aquellos que han aceptado la fe o han sido bautizados. Así que la herejía es un rechazo a lo que enseña la Iglesia y eso es un pecado grave contra la fe. La otra es la apostasía. Ahora la herejía es el rechazo de una o dos o pocas verdades de la fe, mientras que la apostasía es un rechazo total de la fe por parte de alguien que ha sido bautizado o que la aceptó. Un apóstata es alguien que lo aceptó pero ahora lo rechaza por completo. Después hay pecados contra la confesión de fe, por ejemplo, la blasfemia, tanto la blasfemia como la vulgaridad. Nuestro Señor dice que no juréis por la creación porque es el estrado de mis pies, esto está en el Antiguo Testamento. Así que Él no quiere blasfemias que usan su propio nombre o cosas sagradas de manera despectiva y no quiere que usted se refiera incluso a las cosas naturales de una manera despectiva porque manifiestan sus perfecciones de alguna manera.
entonces es un pecado contra la confesión de fe cometer blasfemia, que es usar blasfemias o vulgaridades. Luego está la blasfemia del Espíritu Santo, que es lo que la mayoría de los teólogos creen que es la impenitencia final. También está en contra de la caridad, pero la impenitencia final es cuando Dios les da la gracia en su hora final, ¿sabes? Vuelve a mí y dicen que no. Eso es impenitencia final y eso es un pecado contra la fe, porque la persona sabe que debe estar diciéndole que sí a Dios, pero lo rechaza diciéndole que no. Luego está lo que Santo Tomás llama ceguera del intelecto, y esto es cuando alguien se involucra en sus apetitos o sus emociones a tal grado que ciega su capacidad de elevar su mente. En otras palabras, cuando las personas se apegan tanto emocionalmente o repetitivamente a las cosas creadas, no pueden mirar hacia arriba, lo cual es siempre mirar hacia abajo a las cosas creadas, porque hay que recordar que el hombre está en el pináculo de la creación material. Los ángeles están por encima de las leyes, pero son estrictamente inmateriales, pero estamos en el horizonte entre lo material y lo inmaterial y, como resultado, somos los más altos en el orden creado físicamente. Entonces, cada vez que tenemos un deseo, tenemos un apego apetitivo a alguna cosa creada que es material en ella, tenemos que mirar hacia abajo y, como resultado, nos fijamos en ella y no miramos hacia Dios, lo cual la fe nos inclina a hacer. Y así, apegarse demasiado a las cosas creadas causa ceguera, y eso es un pecado si no comenzamos a reconocerlo. El no educarse o continuar educándose en la fe de acuerdo a su estado en línea, esto se llama ignorancia voluntaria, es contra la fe. Credulidad temeraria, lo que significa que está siendo crédulo, por ejemplo, dando crédito a las revelaciones privadas con demasiada facilidad o creyendo en las revelaciones privadas que han sido condenadas por las autoridades legales de la Iglesia. Así que eso es contrario a la fe. El indiferentismo, que es creer que una religión es tan buena como otra y que todas las religiones son igualmente verdaderas y agradables a Dios, o que uno es libre de aceptar, rechazar cualquiera o todas las religiones. También está en contra de la fe, porque dice lo correcto en el Nuevo Testamento: solo a través de Cristo los hombres pueden ser salvos, solo hay un nombre por el cual las personas serán salvas, ese es Cristo. Y lo que eso significa es que tienes que ser parte del cuerpo místico de Cristo para ser salvo, y eso es la Iglesia Católica. Así que hay algunas personas que no quiero dejar de entrar en toda la eclesiología, pero es importante que reconozcamos que no debemos ser indiferentes a las religiones de otras personas. Deberíamos tratar de convertir a la gente al catolicismo leyendo o haciendo circular libros o escritos en contra de las creencias o prácticas católicas, de tal manera que se ponga en peligro la propia fe, o incluso hacerlo porque es un pecado contra la caridad hacia otras personas hacer circular estas cosas que podrían afectar su fe. Quedarse callado cuando se le pregunta sobre la fe de uno si surge algo. Dijo que cree en Cristo, dice que tengo que ir a tomar un café. No puede estar haciendo eso, debe profesar que la prudencia debe ser observada, por supuesto, pero debe estar dispuesto para profesar tu fe. Participar en la adoración cismática o herética también se incluye en los pecados contra la fe. Esta es una de las razones por las que siempre me pongo nervioso cuando la gente me pregunta si pueden ir a misa no católica aunque sea el rito del tridente. Sigo diciéndoles a todos que no pueden participar en la adoración cismática o herética porque va en contra de la fe y, por cierto, desagrada a Dios. Unirse o apoyar grupos masónicos en lugar de sociedades prohibidas. Tampoco debería involucrarse en esos. Entonces conocemos los pecados, sabemos qué es la fe, ¿cómo la aumentamos? La primera es haciendo actos de fe. Ahora, lo que puede hacer es buscar en algunos de estos manuales de oración o incluso en algunos errores o cosas así que tendrán actos de fe, y simplemente lo lees o lees el credo, por ejemplo,
y reconoces que cada una de las declaraciones es verdadera y eso te ayudará a aumentar tu fe, no es que esa sea la causa, sino que revela que Dios puede darte más fe. También al enseñar la fe, por ejemplo, a los hijos de uno o a su cónyuge o cosas por el estilo, también puede aumentar su fe. Sé en mi propia vida que cada vez que enseño un tema lo sabes con la claridad que los santos han enseñado. Realmente fortalece la fe de una persona porque ves mucho más claramente cuán verdadero y cómo encaja todo. Estudiando las enseñanzas de la Iglesia, muchos caen en la incredulidad porque no saben lo que la Iglesia cree como mencioné antes. Y ves personas que están un poco al límite y dices que tal vez deberías leer un poco más sobre la fe. Bueno, realmente no quiero. Si son un hogar, usted sabe que ver grandes cantidades de televisión es difícil lograr que las personas aprendan más sobre la fe, pero es algo necesario. Pero cuando lees estas cosas, ves la verdad de ellas y las entiendes mejor y te ayudarán a confirmar tu fe. Por eso es muy útil para ese fin el uso de catecismos o libros de los santos o escritos del Papa o cosas por el estilo. Asistir a misas que expresen la fe con mayor claridad. Es por eso que le digo a las personas que conoces que eviten las misas donde el sacerdote abusa sistemáticamente de las rúbricas porque tenderá a darles a las personas la idea de que puedes ser ingobernable en relación con tu adoración a Dios, lo que puede afectar la fe de las personas. Solo vaya a aquellos que van a tener un impacto directo en ayudarlo a reconocer que sabe que esta es la forma en que se debe adorar a Dios y eso lo ayudará a hacerlo. Usted sabe y decimos que esto lo ayudará a verlo. Tienen una frase llamada lex orandi, lex credendi. Estoy seguro de que algunos de ustedes lo han visto. Lo que eso significa es que la ley de la creencia determina la ley de la oración. En otras palabras, lo que creas determinará cómo oras y viceversa. ¿Cómo oras? La gente ve eso y luego eso les enseña porque en gran medida odio decir esto. Pero en asuntos religiosos es en gran medida una cuestión de mono ver mono hacer, pero lo que hacen en la liturgia enseña a la gente cómo debe ser Dios tratado y entonces en eso significa quién es Dios. Así que si pensamos que Dios es solo un amigo junto a nosotros, aunque es cariñoso y es tu amigo y cosas así, Él es solo un amigo y los reducimos a ese nivel y los tratamos de esa manera. Entonces la gente pensará que Dios no es muy majestuoso u honorable o infinito en su majestad. Tenemos que ser muy cuidadosos. Deje de escuchar las fuentes de noticias y los medios seculares que constantemente intentan erosionar la fe de las personas. Le digo a la gente que busque medios de comunicación y varias fuentes de noticias adicionales que no van a funcionar en contra de su fe. A veces son difíciles de encontrar, pero están ahí fuera. Evita a las personas que son dañinas para tu fe. Si sabes que alguien te va a molestar constantemente, simplemente aléjate de ellos. A veces no puedes hacer eso aunque sea en tu familia, pero entonces debes ofrecer eso y pedirle a Dios que confirme tu fe para que no la pierdas o no afecte tu fe. Puedes hacer oraciones, sufrimientos y buenas obras para ofrecer por la intención de predicando tu fe. Puedes hacer cosas para pedirle a Dios que me ayude a tener más fe y para eso voy a ofrecerte, tú sabes, mi sufrimiento por los días que tú aumentes mi fe. Desarrollar una devoción al Espíritu Santo por los dones infundidos como el don de entendimiento. Ahora bien, el don de entendimiento es un don que Dios infunde en nuestras almas para que podamos ver mediante una comprensión intuitiva que la verdad es alguna proposición católica o algún tipo de enseñanza. ¿Y qué pasa? Es que tenemos el don de entendimiento cuando las personas leen alguna línea de la Escritura, leen alguna línea de un catecismo, donde leen una línea del credo. El Espíritu Santo moverá su intelecto para entender y penetrar y ver la verdad de eso. Así que puedes pedir el don de la comprensión. Puedes desarrollar una devoción a Nuestra Señora que da todas las gracias. La gracia actual es necesaria para dar una creencia. Y podemos pedirle que nos dé las gracias, ya que ella es la mediadora de toda gracia para adquirir intelecto si damos mayor asentimiento.
En otras palabras, esto es en parte una cuestión de voluntad, por lo que si realmente lo deseamos y se lo pedimos, ella puede inclinarnos y usar eso para aumentar nuestra fe, y también podemos pedirle que le pida a Dios una mayor fe de nuestra parte. Podemos desarrollar como una devoción al Sagrado Corazón. Leemos en la letanía del Sagrado Corazón, dice: Corazón de Cristo, abismo de todas las virtudes. Mientras que Cristo mismo no tiene fe en su voluntad humana. Sin embargo, puede concedernos por su voluntad humana todas las virtudes, incluso las virtudes teologales. El Sagrado Corazón es la voluntad humana de Cristo, y la razón por la que se llama sagrado es porque está unido a la naturaleza divina. Y es santo y es una cosa sagrada, pero es a través de su voluntad que fuimos salvos de cierta manera, porque dijo: Señor, que esto pase por mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo que realmente estaba diciendo era que realmente no quiero tener que pasar por esto, porque existe la inclinación humana natural a no querer tener que sufrir y morir, pero dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, que era su forma de decir: mi verdadera voluntad descansa en querer hacer lo que tú quieres que yo haga, y él voluntariamente entregó su vida. Hay una enseñanza de los escolásticos que dice que Cristo, aunque lo hubieran clavado en la cruz, lo azotaron y hicieron todas esas cosas, todo no hubiera muerto. Solo Él puede ofrecer su vida, y hasta dice que solo yo doy mi vida, porque Él puede arreglar las circunstancias en las que no van a hacer las cosas, o las cosas simplemente no van a suceder. Por lo que es a través de su voluntad humana que somos salvos en cierto sentido. Obviamente es a través de Él ofreciendo su vida y dándola. Sin embargo, eso solo se puede hacer a través de la voluntad humana, y por eso la devoción al Sagrado Corazón es tan importante, porque es devoción a la fuente de nuestra salvación. Leemos también el corazón de Jesús, en el que están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría es la virtud por la cual contemplo a Dios tal como Él ve quién es en sí mismo. Y así, a través de su fuerte devoción al Sagrado Corazón, tendemos a volvernos más contemplativos, tendemos a ver a Dios más en términos de la forma en que Dios se ve a sí mismo, en lugar de la forma en que nos gustaría pensar en Él. También el conocimiento es una virtud, es un don del Espíritu Santo, también es una virtud, pero también es un don del Espíritu Santo que nos ayuda a entender un poco mejor las cosas de la fe. Una fuerte devoción al Sagrado Corazón aumentará vuestra fe, es decir, vuestro conocimiento y sabiduría. Así que desarrolla una fuerte devoción al Sagrado Corazón, emplea estos otros medios y tendrás una fe más fuerte. Una vez que su fuerza se haga más fuerte, entonces su esperanza se hará más fuerte y su caridad se hará más fuerte. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.